les traemos una historia que hemos titulado ¿Y quién cuida a la hija de mamá? Antes de comenzar, queremos aclarar algo muy importante. Lo que van a escuchar se comparte desde el consentimiento informado pleno, que quiere decir que Sonia otorgó su autorización de manera libre y consciente, comprendiendo los límites de la narración, su identidad, su dignidad y los aspectos más sensibles de su vida han sido resguardados de manera cuidadosa, respetando así siempre su integridad emocional. En Chicas de Mentes no buscamos el morbo ni el sensacionalismo. Nuestro objetivo es generar conciencia, reflexión, empatía, mostrando cómo las experiencias de la infancia marcadas por la violencia, el abandono y la falta de cuidado pueden dejar huellas profundas en la vida, en la forma de relacionarse y en la identidad de las personas. Sin más por el momento, comenzamos. Estamos aquí emocionadísimos de presentarles un nuevo podcast de esta semana y este nuevo podcast es una historia conmovedora, es un story time, pero manejado a través de la psicología. Yo soy Sofía Amada, tu psicóloga, y aquí tengo a mi chica de mente de toda la vida, Lady Bojorques. Hola, ¿cómo están? Pues es un gusto estar aquí. Me encanta que nos escuchen porque esta información puede llegar a muchas más personas. Entonces, estaremos hablando aquí con nuestra invitada especial y estoy encantada de que ustedes, chicos de mentes, quieran actualizarse y saber más acerca de temas relacionados con la psicología. Así es, y nuestra invitada especial es Sonia Berumen. Nos trae una historia conmovedora acerca de un tema crucial que ya vimos en el podcast pasado. Adelante, Sonia, preséntate, por favor. Bueno, pues aquí me tienen a mí junto con mis compañeras que yo me di cuenta por medio del Facebook de esta trayectoria. Las chamacas me gustó, me fascinó, me puse en contacto con ellas y pues me invitaron. Y yo dije, ya es hora de sacar esta historia. Aunque tengo escritos y les he contado a mis hijos que ya son grandes, pero nunca lo había pasado al aire. Y me animé porque ya estoy cansada de estar guardando este secreto que pues tiene años. Yo ya cuento, yo con 60 años, entonces ya es bastante mi tiempo. Espero que escuchen bien y si ustedes han tenido algo similar, pues que aquí que nos lo comenten. Claro, que nos manden mensajes, incluso pues esperemos que a través de la historia de Sonia se sientan identificados y que sepan que siempre va a haber personas que les pueden ayudar. Adelante, empezamos, Lady. Bueno, Sonia, es un gusto tenerte aquí, te repito, y me gustaría que iniciáramos, primero que nada, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Sonia y dónde nació esta historia? Bueno, nosotros, mi familia, mis hermanos, nacimos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso es lo que repetía mi mamá. Ustedes son de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ustedes nacieron ahí, todos tienen papeles. Pues bueno, decíamos nosotros, bueno, pues qué papeles, pero quién sabe. Y, y nos dice ella que se fue a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque ella tuvo un problema muy grande con mi papá. Mi papá era de nacionalidad árabe y era muy rígido con las costumbres. Entonces mi mamá no le gustaba el estar sujeta. Se sentía ella
nos comentó, nos platicó que se sentía ella que se ahogaba en ese ambiente, porque sí le prohibía muchas cosas a mi mamá. Eh, al irse ella o al abandonar a mi papá, llegamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese fue nuestro trayecto, ¿no? Y ahí en Ciudad Juárez, perdón, ahí en Baja California Norte, transcurrió casi toda nuestra infancia y yo siempre la he visto como la infancia la más cruel y terrible forma de vivir. Entonces, ya estabas viviendo en Baja California y esos son los recuerdos pues más antiguos que tienes y que tú recuerdas haber vivido. ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo recuerdo más o menos cuando tenía 5 años. ¿Por qué? Porque mi mamá a veces le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo nacimos nosotros? Ella nos dio la fecha. No, no, pues tú tienes 5 años, Karina tiene 8 años, y ahí están en ese belí los papeles, si quieren. Bueno, pero no sabíamos leer nosotros, no contábamos con la escuela, pues no nos interesaba mucho eso a nosotros. Lo que más nos interesaba era comer, dormir, jugar, divertirnos, pero no había en nuestras vidas diversión, porque nosotros cuidábamos a nuestros hermanitos, los protegíamos, los cuidábamos, les dábamos comida, los bañábamos. Desde muy chicos aprendimos a acoger, a proteger a los más chiquitos, que eran dos. Pilito, que así le decíamos de cariño, porque era un niño gordito, era un niño con el pelo chino, blanquito. Cocoíto era un niño pues que tenía meses y tenía el pelo, pues no tenía pelo, apenas como que le estaba creciendo al niño. Por eso le decíamos Cocoíto. Y Pilito, sí, ya caminaba él, ya caminaba. Yo creo que contaba Ahora con un vamos a hacer una año, pausa para con un entender año. mejor el Yo contexto emocional contaba de con Sonia. cinco A los años, 5 años, Karina Sonia ya tenía la responsabilidad de con cuidar a ocho sus hermanos años, pequeños. Juan En este contaba con contexto, a 4, veces expresaba su frustración de formas que hoy contaba sabemos con que son tres señales de años, estrés. que Por era el ejemplo, más golpeaba a su tremendo, hermano cuando se y hacía que pipí porque aún no yo lo controlaba sus recuerdo esfínteres. porque le daba Eso sus buenas no es una conducta nalgadas. mala o mala Me intención, enojaba sino porque se la hacía expresión popó natural de una en los niña que cargaba pantalones. con mucho peso emocional y no Todavía tenía las no herramientas para controlaba manejar sus sus emociones esfínteres, en todavía un no los ambiente controlaba. muy difícil. Y yo le ponía un vacín y le enseñaba, pero no, él se hacía donde quería. Ay, no, me daba tanto coraje con la mano en las pompis pelonas le daba bien fuerte. Yo recuerdo que lloraba y le dejaba la pompis roja. O sea que, Sonia, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿fungiste un rol de madre a tus 5 años con esto de estar cuidando a tus hermanos, de controlar sus esfínteres, de enseñarles a ir al baño, de acogerlos, como dices tú, y de brindarles pues todo lo que no les brindaba su propia madre?
¿Qué sentías? ¿Qué te motivaba a realizar eso? Bueno, pues primeramente porque yo no veía en mi mamá esa atención que ellos necesitaban. Además, los niños lloraban mucho, lloraban de hambre, lloraban porque se rozaban, lloraban porque les picaba algún animalito, zancudo, hormiga, y ella siempre dormida. Y al contrario, en vez de levantarse a atender a los niños, nos gritaba. Y nos gritaba y si no hacíamos caso, iba y nos traía de las orejas, de las greñas o otra vez con con su manguerita, una manguerita verde que tenía ella guardada. A veces la guardaba en la almohada, en un cajón, en el closet, a veces hasta en la misma cobija. Entonces ella como que siempre estaba preparada y nosotros siempre le teníamos miedo, un terror muy grande, más mis hermanos. Y yo yo era muy escurridiza, me escapaba a veces de los golpes. Quiere decir que tenían un cuidado negligente, porque todos eran pues muy pequeños, ¿no? Entonces, había negligencia en cuidados. Negligencia se refiere a que no había No había, cuidados. No había. no había cuidados. Sí. No, por parte de mi mamá no vimos cuidados. Eh, los cuidados los teníamos los más grandes, que era Karina, era yo, era Juan, y parece que empezamos a enrolar y a dejarle a veces a David, los niños, y sí nos hacía caso. Oyes que no se levanten, oyes que no salgan, que no lloren, y si van a llorar, sácalos, porque nosotros teníamos que buscar nuestro alimento, teníamos que buscar el alimento de los bebés y el alimento de nosotros, porque a mi mamá no le importaba si ya desayunamos, ya comimos o ya cenábamos. A veces teníamos una comida al día. Entonces fue cuando empezamos nosotros a pedir, nos empezamos a organizar, nos sentábamos en círculo y platicábamos, ¿cómo le vamos a hacer? Mi mamá no nos da dinero. Veo que mencionas que estaban, no voy a decir bajo el cuidado de su mamá, porque pues No como había. no había. Entonces, en ese momento, ¿dónde estaba tu papá? Bueno, lo que pasa es que mi papá no estaba en Ciudad Juárez, en Mexicali, no se encontraba. Yo siempre menciono a mi mamá. Mi mamá nos contó una historia que pues no creíamos en esa historia porque siempre cuando ella venía muy alcoholizada, empezaba con su historia. Hoy nosotros nada más nos veíamos unos a otros, ya va a empezar la loca. Yo pensando, ¿no? Porque no crean que le decía la loca, ¿no? Yo pensaba, ya va a empezar la loca y miraba los ojos de los chamacos, sí, a escucharla. Entonces ella decía que pues vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ella estaba, pero hubo una ocasión en que ella se enojó y nos dejó en la casa, porque ella iba a buscar la manera de cómo llevarnos a los tres, Nachito, Karina y yo. ¿Cómo nos iba a llevar a los tres? Nosotros, ella sabía que en las mañanas salíamos a jugar. En ese momento no estaba mi mamá en la casa, estaba mi papá. Nosotros, dice ella que nos habían dado papilla, que habíamos desayunado, y nos sacaba el solecito. Mi papá, como que teníamos mucho cuidado, él tenía mucho cuidado con nosotros.
En ese momento llegó un carro hecho una polvadera, así me contó mi mamá, que rechinaron las llantas, se bajaron corriendo, entonces nos sujetaron y nosotros sentimos, dice ella, que sentimos un miedo, entonces empezamos a gritar y ella decía, no, mija, soy yo. Pero pues nos asustamos y empezamos a llorar, a gritar. En ese momento mi papá salió corriendo, pero nosotros ya íbamos adentro del carro de esa persona que mi mamá le decía, David, 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 ándale, vámonos corriendo. Entonces, esa historia siempre nos las contaba y luego comentaba que teníamos una familia rica, que vivíamos muy bien, teníamos una casa y nosotros mirándola y nomás echándonos ojos. Bueno, decía yo en mi mente, si somos ricos, ¿dónde está esa familia? ¿Dónde está esa gente? Que nosotros sufrimos hambre. No, 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 no creo. No creo eso, ¿no? La borracha. Sonia, entonces, en el momento en que bueno, porque fue un rapto, fue una privación, o sea, te privaron de tu familia, de tu padre. ¿Cuántos hermanos eran ahí? Pues nada más éramos 3 ahí. Eh, ya con el tiempo me he dado cuenta que nosotros fuimos hijos de un árabe, según lo que contaba mi mamá. Éramos 3. Nachito, Karina y yo. Éramos 3 nada más. Pues por lo que nos contó mi mamá, no, y yo no recuerdo de 1 año, de 2 años, no recuerdo eh, esa historia, sino que mi mamá nos las contaba cada vez que ella sentía remordimiento, sentía tristeza, no sé, pero sí siempre andaba alcoholizada. Pues por lo que nos contó mi mamá, no, y yo no recuerdo de 1 año, de 2 años, no recuerdo. ¿A qué se dedicaban tus padres en ese momento? Pues mira, mi mamá comentaba que era militar él. Y ella nunca nos dijo en qué trabajaba. Nosotros, pensábamos, al menos yo pensaba que trabajaba en un restaurante que ella se iba en la tarde y que hacía comida y ya llegaba en la mañana, a descansar porque estaba muy cansada, pero sí, lo que más observábamos es que el alcohol, olía a alcohol y por medio del alcohol que se volvía muy violenta con nosotros, nos daba nuestros buenos, estate quietos, ¿sí? ¿A qué se dedicaba tu mamá entonces? No sé, en esa época no sé. Mm. Más después, en mi adolescencia, supe la verdad. Entonces, Pero eso va a ser en otro episodio. Más adelante. Entonces, bueno, nos quedamos un poquito atrás en Mexicali, ¿verdad? En Mexicali, ¿cómo, cómo era la vida con tu mamá? ay, no. Pues en Mexicali la vida con mi mamá no era muy grata, no era muy agradable. Ella desde un principio se empezó a distanciar mucho de nosotros Ujú. y luego empezamos a observar que no le importaba si desayunábamos, comíamos o cenábamos y luego a veces no venía a dormir, pasaban días, ¿no? Y nosotros pues con hambre, a veces hasta 3 días, a veces hasta 1 semana. Entonces los vecinos se daban cuenta que estábamos solos, se empezaron a dar cuenta y iban y daban que un caldito, una comida, algo. Y siempre nos preguntaban que si dónde andaba mi mamá. Pues nosotros no sabíamos.
decíamos la verdad, no sabemos, no sé, no sabemos. Y ya se iban ellas. Entonces, cuando llegaba a venir mi mamá, le platicábamos, fíjate que las vecinas vinieron y nos dieron comida. No crean que llegaba, oye, mija, ¿cómo les fue? ¿Comieron algo? No, sino que pues llegaba tomada y nos dijo, pobre de ustedes que les anden diciendo que los dejo. Miren, ustedes no deben de decirle a nadie nada. Es nuestra vida y es privado. Así es que si ustedes le dicen, esa gente los va a llevar, va a venir el gobierno y los va a llevar a a, decía, a una casa grande y allí donde están todos los niños que se portan mal y los niños que echan mentiras, nos dijo. Así es que pobre de ustedes que les digan a esas personas. Pues no decíamos nada. O sea, Sonia, que utilizaba tu mamá violencia psicológica, el terror, para, para mantenerlos, como por decirlo, al margen y tenerlos controlados. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso durante tu infancia, en este trayecto? Bueno, yo realmente no sabía cómo era el rol de una madre. No sabía cómo era el rol de una madre. Entonces, a mí se me hacía muy normal y natural porque era una madre y yo pensaba que las madres, eso es lo que hacen, ponen en cintura a los niños, ¿sí? Y, y pues no. ¿Y quién me iba a platicar? ¿Quién me iba a decir? No, es más, todos no sabíamos que ella nos estaba agrediendo verbalmente, que nos asustaba. Eso sí, le teníamos mucho miedo, mucho miedo. No, más nos hablaba o nos decía eso, no, temblábamos. Yo recuerdo que la que más temblaba era Karina y lloraba, y yo la veía como diciendo, ¿y esto por qué llora? Está loca. Yo era así muy salvaje, muy directa, sí, había cosas que no me gustaban y las decía, pero no se las decía a mi mamá porque pues, no, ahí con su manguera. Hablamos entonces que tenías, bueno, que padecían o sufrían, ¿no? Violencia psicológica. ¿Sufrían violencia sexual? ¿O sí, violencia sexual? Pues mira, si me haces esa pregunta, yo yo observé una vez que mi madre le estaba haciendo a Juan, pero a mí no me corresponde porque yo sé que si comento esto, mi hermano sí, se va a sentir triste. Pero sí, era a como yo veo ahora en estos tiempos que sé lo que es una violencia, lo estaba violando. Y él guarda este secreto muy grande, mi hermano. No, pobre de mí que lo comente. Muy difícil para él decirlo, contarlo. Porque ya una vez le pregunté, si yo a lo mejor lo soñé, ahora que ya está grande, ¿no? Se lo pregunté. Y sí, enojado me dice, es cierto. Vuelven a repetir nada más. Pues me dijo, por algo, Sonia, no vengo contigo porque me haces preguntas del pasado y no quiero recordar nada de eso, no quiero. Decía, pero mira, mi hijo, es que hay cosas que pienso yo que las soñé. No, sí pasaron. No preguntes nada, Sonia, porque esto para mí está muy trabajoso repetirlo y decirlo. Yo lo que quiero es olvidar el pasado y tú me lo recuerdas. Por eso le digo, no te visito muy seguido.
Uy, pero eso me lo dijo ya adulto él, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta aquí. Bueno, mencionaste, Sonia, que eran tres primero, ¿no? Cuando salieron de la casa de tu padre. Sí, exactamente. Y, y después mencionaste a Cocoíto, Pilito y otros más. A ver, estábamos los tres, hijos vamos a ponerle Feliciano, porque mencionaba mucho mi mamá la palabra Feliciano, tu papá Feliciano, tu papá Feliciano. Bueno, este, ya después, lo que es Juan, yo creo que eran de diferente papá, porque Juan era morenito, pelo lacio y tiene un poco los ojitos así achinados. Y, y creo que, no sé por qué, David era del hombre que nos... Es David. Eh, eh, yo siempre pensé que era papá de David, porque se llamaba David, pero, pero no sé porque él era el que tenía 3 años, entonces en este caso Juan debería de llamarse David, o era que mi mamá quiso mucho a ese hombre porque la rescató, porque nos nos llevó a otra vida, más bien a mi mamá, porque nosotros nos fue muy mal con mi mamá en esa época. Eh, había ocasión, había ocasión en que de una forma teníamos que inventar cómo sacar dinero. Mi hermano Juan era muy bueno para la pelea, muy bueno para pelear, le fascinaba. Y porque nos fascinaba mucho ver películas en la televisión, pagábamos 20 centavos para entrar a una casa y ver películas de Santo, de Blood Demon, de Mil Máscaras. Y nos fascinaba, aprendíamos las llaves, aprendíamos todo lo que hacían. Y yo junto con ellos, porque siempre andábamos juntos, lo que era Juan, David y yo. Y los niños siempre los teníamos a un ladito o en papuchi o allí le dábamos una paleta y ellos sentaditos y calmaditos. La única que no estaba con nosotros y se nos hacía raro era Karina. Nos llamaba mucho la atención. Había veces que la regañábamos, que, oye, tú no nos ayudas, ¿por qué te quedas en la casa? Le decíamos, al menos yo le decía, ¿por qué te quedas en la casa? Le digo, ¿no le tienes miedo de que mi mamá te pegue? O a ti nada más te da comida y nosotros somos los que sufrimos. Pero siempre peleaba con ella y no me decía nada, nada me decía, lloraba. Se iba a la esquina y lloraba, ay, decía yo, pero que esta mujer siempre llorando y en vez de ayudarnos aquí con los niños o a ir a robar a tiendas o a fruterías, porque esa era nuestra actividad. Y la actividad también que yo hacía con mi hermano, les llamaba a los niños del barrio y les decía que iba a haber una luchita, que si que él se ponía con mi hermano. Entonces, si mi hermano ganaba, cobraba unos 20 centavos a cada uno. Quiero mencionar aquí todo lo que tuviste que recurrir para poder sobrevivir, para poder llevar sustento, alimento a tus hermanos. Este, y, y tengo una pregunta, ¿no? Aquí, con tu hermana, cuando la veías llorar, no le preguntabas el motivo. Pues mira, hubo ocasiones que le pregunté, bueno, Karina, ¿por qué lloras? Le digo yo. Este, nosotros nos vamos porque le tenemos miedo a mi mamá, que no te pega a ti. Y sí me movía la cabeza que sí.
Bueno, escapa con nosotros. Le digo, ¿por qué aguantas a mi mamá? Y le digo, porque ella me pega si me voy. ¿Cómo? Le digo yo, escapa con nosotros. Y nos vamos todos y dejamos sola a mi mamá. No puedo, Sonia, no puedo, no puedo dejar a mi madre. Y ella se ponía a llorar, pero unas lágrimas así, y decía yo, unas lágrimas de cocodrilo así, mija, les salían. Y tú en ese momento no entendías, ¿verdad? El motivo, o sea, en el trasfondo. Me imagino que algo más allá pasaba, pero tú pues como supongo que eras muy introvertida, me mencionas que eres muy introvertida y que si algo no te gustaba, lo hacías, no comprendías el por qué ella no sentía igual que tú, ¿verdad? Extrovertida. Perdón, extrovertida, tienes razón. Sí, no sabía, no, yo decía, esta está loca, en serio. La vida de Sonia no es solo una historia de carencias y dolor, sino también fue el reflejo de cómo una infancia que está marcada por violencia, abandono y la ausencia de sus padres pueden dejar huellas profundas en la identidad, en la confianza y en la forma de relacionarse con los demás. Desde muy pequeña, ella pudo aprender a sobrevivir en un ambiente totalmente hostil, desarrollando así una gran resiliencia y al mismo tiempo, claro, cargando a algunas heridas invisibles que la van a seguir acompañando, que pueden ayudarse en terapia como ella lo va a estar haciendo. En la próxima parte vamos a conocer cómo estas experiencias tempranas se entrelazaron con otras pérdidas irreparables, tragedias familiares, más abandono. Todo esto va a poner a prueba una vez más la fuerza y la resiliencia, así como la resistencia emocional de Sonia. Y recuerden, si les gustó este episodio, no olvides dejarnos un like y tus comentarios aquí en el video. También nos puedes encontrar en Instagram, TikTok como Chicas de Mentes o escribirnos a chicasde.mentes@gmail.com. Nos encanta leerte y saber de ti, porque este espacio es para compartir, aprender y crecer juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.